Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 22 al 25. Estamos avanzando Primera de Pedro y estamos ya en la división, en la segunda división de Pedro, del bosquejo que habíamos empezado. Cuando habíamos empezado había dado un bosquejo y desde ahí estamos nosotros viendo y hemos ido cada vez más y ahora hemos llegado, fíjese, ni siquiera hemos terminado el capítulo, pero ahora estamos en el capítulo 1, versículo 22 al 25. El tema general de esta segunda división es cómo vivir durante el sufrimiento. Cómo vivir durante el sufrimiento. Y el contexto del pueblo de ese tiempo, en el tiempo de Pedro, era pues un contexto donde los cristianos eran perseguidos. Estaban siendo perseguidos y estaban escondiéndose, se metían por las catacumbas, y si a alguien lo encontraban, entonces lo crucificaban o eran echados a la arena para ser devorados por los leones. Entonces era un momento difícil y Pedro tenía que escribir una carta a estas personas, a estos creyentes en el Señor. ¿Cómo vivir entonces durante el sufrimiento? Y hemos visto ya A, B, C, ahora es punto C. Amarse unos a otros fervientemente. Este es el tema que vamos a desarrollar. Amarse unos a otros fervientemente. Vamos a leer, vamos a dar lectura este versículo del versículo 22 al 25. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. Vamos a dar lectura y dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a hacer una introducción, y vamos a hablar un poquito del amor, No hay fuerza más grande que el amor. No hay fuerza más grande que el amor. Si dos personas se aman de verdad, harán cualquier cosa, uno por el otro. No hay mayor vínculo en la tierra que el verdadero amor. No hay mayor unión en la tierra que el verdadero amor. Esto se aplica, esto puede ser para las parejas, los que están de noviazgo, los que están enamorados. Pero en este tema vamos a aplicarlo especialmente al amor entre los creyentes, al amor entre tú y tu familia, tú y tus hermanos, tú y los creyentes en Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso hay alguna diferencia entre el amor que los creyentes sienten unos por otros? Entre el amor que sienten los creyentes, ¿habrá una diferencia en el amor de los creyentes y el amor de los no creyentes? Las Escrituras dicen que sí, enfáticamente sí. Los creyentes deben tener un tipo de amor distinto del que sienten los no creyentes. El amor que los creyentes tienen unos por otros es lo que en el griego se llama amor Filadelfia. No sé cómo lo pronuncian otros, pero me gusta
la palabra Filadelfia, como la iglesia de Filadelfia. Un tipo muy especial de amor. La palabra se halla muy muy escasa la palabra, pero excepto en los escritos cristianos. El amor Filadelfia significa amor fraternal. El amor muy especial que existe entre hermanos y una familia donde hay amor. Hermanos que verdaderamente se aman. Es el tiempo de amor. Ese tiempo de amor que vincula a uno con otro como una familia, como un grupo, como, no me gusta decirlo clan, pero como un clan fraternal. Puede decir como una manada, pero no. La manada se lo dice a los animales, pero como un clan fraternal, como un grupo fraternal. Este tipo de amor que vincula a uno con otro en una unión inquebrantable, siempre unidos, que guarda uno al otro. Este es el amor que guarda el uno al otro muy profundamente en el corazón, que siente gran afecto mutuo. Ese es el amor, que alimenta y nutre mutuamente, que muestra mutuamente preocupación y vela por el bienestar de otros. Ese es ese amor. La importancia de que los creyentes se amen unos a otros con un amor Filadelfia. No podría enfatizarse más. Mire lo que dice las Escrituras. Dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debemos tener un amor no fingido por nuestros hermanos cristianos. Tú que me estás escuchando, hermano o hermana, o cualquier persona, cuando tú vienes a Cristo, entonces va a haber un verdadero amor. Y como ya creyentes y cristianos, ese es el amor Filadelfia. Debemos tener ese amor no fingido por nuestros hermanos cristianos. Y yo te pregunto, ¿tú amas a tu hermano? Ahí tal vez donde estás, tú tienes una familia cristiana. ¿Amas a tu tío, a tu tía, a tus hermanos, a tus hermanas, a tu papá, a tu mamá? ¿Lo amas? ¿Lo amas? Así con un amor no fingido. Un amor no fingido significa genuino, sincero, sin simulación, hipocresía o actuación. No actúen. Hace tiempo hablé acerca de que a veces nosotros actuamos. Sí, te amo y nada más. Y ahí se acabó. No debemos simular, jugar y actuar como si nos amáramos unos a los otros. No es un juego. Debemos amarnos en forma genuina y sincera. Noten algo. No puede haber error en la importancia del amor. Puesto que el versículo 22 que hemos leído dice más aún. Y lo dice con firmeza, categóricamente. No, este no es un tema secular, sino esto es de la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Dice, amaos los unos a los otros entrañablemente. Vuelvo a repetir, entrañablemente. La palabra entrañablemente del griego ektenos no significa con afecto, sino con total intensidad. Con total intensidad. No con afecto, no, sino con total intensidad. Literalmente significa extender por completo el amor o amarse unos a otros de manera total.
al 100%. Este es el amor que los creyentes deben tener uno a otro, un tipo de amor que se llama el amor Filadelfia. Hay tres motivos, hay así, tres motivos por los cuales debemos amarnos. Y amarnos así entrañablemente unos a otros. ¿Cuáles son esos motivos? El primer motivo es porque hemos purificado nuestras almas. El segundo motivo es porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y el tercer motivo es porque nuestra carne se marchita y se deshace. Vamos a ver estos tres motivos. Vamos a desarrollar estos tres motivos en este tema. El primer motivo es que hemos purificado nuestras almas. ¿Por qué debemos amarnos entrañablemente? Porque hemos purificado nuestras almas. Y vayamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto significa que el alma de un verdadero creyente se purifica de pecado. El alma de un verdadero creyente se purifica de pecado. Es perdonado y purificado de todo pecado que se haya cometido. Su alma es pura y limpia, totalmente libre de toda la culpa e inmundicia moral, contaminación y corrupción. Él está frente a Dios con una alma pura y limpia. Un alma que es perfecta y aceptable delante de Dios. Pero, ahí hay un pero grande, pero es debido a su obediencia a la verdad. Es debido a su obediencia a la verdad. Es debido a tu obediencia a la palabra de Dios, a la verdad. No es por ti mismo, no es porque seas tan bueno, sino es debido a la palabra de verdad. Es debido a la obediencia de la verdad. El creyente obedece la verdad y al obedecer la verdad, el Espíritu de Dios limpia continuamente su alma del pecado. Es muy importante obedecer a la verdad, a la palabra de Dios. Es muy importante. Advertencia. Aquí hay una advertencia. Atención. Advertencia. Una persona es limpiada solo mientras está andando en la verdad. Solo mientras está obedeciendo la verdad de la luz de Dios. Solamente así. Vuelvo a repetir esta advertencia. Una persona es limpiada solo mientras está andando en la verdad. Solo mientras está obedeciendo la verdad de la luz de Dios. Cuando una persona anda en la luz de la verdad, el Espíritu limpia su alma a través de la sangre de Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros oramos, cuando tú y yo oramos, tenemos que pedirle perdón al Señor y que nos limpie con su sangre preciosa. Yo desde aquí, a toda la iglesia cristiana caminando con Jesús, y a todos los creyentes, les digo que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Eso es lo que dice Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué? ¿Quién nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo. No lo digo yo, no lo dice nadie de este mundo, ningún ser humano. La palabra de Dios dice. Dios mismo dice en su palabra.
que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el motivo por el cual amamos a nuestros hermanos. Dios ha limpiado nuestras almas por el mismo propósito de amar a los demás. Si tú amas a los demás, entonces Él te limpia, te limpia. Y nosotros somos obedientes cuando le amamos. ¿Y tú cómo lo obedeces a Dios? Cuando amas, cuando amamos, cuando lo amamos a los creyentes. La palabra del Señor dice, amaos, y nosotros somos obedientes, amamos. Y vuelvo a repetir, en este tiempo, tal vez no podemos abrazarnos, no podemos darnos la mano, no podemos darnos un ósculo santo, ¿no? Pero por los medios, y de alguna forma, podemos nosotros saludarnos, podemos nosotros amarnos de esta manera, preocupándonos unos por otros. Vamos a seguir. Este es el motivo por el cual entonces amamos a nuestros hermanos. Dios ha limpiado nuestras almas por el mismo propósito de amar a los demás, y nosotros somos obedientes cuando los amamos. Si tú amas a tu hermano, entonces tú estás obedeciendo a la palabra de Dios y también te estás limpiando. Miren lo que dice San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros. ¿Tú amas a tus hermanos? Que nos amemos, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dice solamente conocerá la iglesia o conocerá a los vecinos, sino dice todos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Somos discípulos de Cristo? Si somos discípulos de Cristo, tenemos que amarnos unos a otros. Y la gente va a conocer que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos sus discípulos de Cristo. Y ellos también van a querer venir. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quién nos ha mandado? Jesucristo. Que nos amemos unos a otros. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermana? En estos tiempos se demuestra el amor que tenemos por nuestros hermanos. Vamos a seguir. Empezamos, hemos hecho ya el por qué debemos amarnos entrañablemente, dice la palabra del Señor, por tres motivos. El primer motivo ya vimos. El primer motivo es que porque, ¿qué somos? Somos puros. Somos limpios, ¿no? Y el segundo motivo es que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. El segundo punto es que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Ese es uno de los motivos por qué debemos amarnos entrañablemente, de corazón. Primera de Pedro 1:23 dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos los creyentes han nacido de nuevo espiritualmente. Tú has nacido espiritualmente. Si has recibido a Cristo, tú has nacido espiritualmente. Eres una nueva criatura, ¿no?
Han sido, han sido hechos ustedes nuevos, nuevos hombres, nuevas mujeres, espiritualmente, creados de nuevo por Dios. Ustedes han sido creados de nuevo por Dios para que sean hermanos y hermanas. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú has nacido de nuevo y tienes muchos hermanos y hermanas a nivel mundial. Y si tienes hermanos y hermanas a nivel mundial, en estos tiempos es necesario, aunque sea, orar, orar, orar por todos los hermanos creyentes que están en todas las naciones. Y por el mundo entero, ¿no? Porque el Señor dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es su deseo del Señor. Hay dos cuestiones aquí. Primero, los creyentes no nacen de nuevo por semilla corruptible. No nacen de nuevo por semilla corruptible. Es decir, no por la semilla del mero hombre que es corruptible. Si naciéramos de nuevo por la obra de algún hombre, seguiremos siendo corruptibles. Seguiremos siendo... ¿Qué siendo? Seguiremos siendo abusivos, egoístas, engañosos, hipócritas, retraídos, triviales, orgullosos, arrogantes, descuidados, enojadizos, resentidos, odiosos. Nos enojaríamos rápido, o pelearíamos rápido, o nos resentiríamos rápido. Pero no es así. Eso no es así. Cuando uno es creyente ya no hay nada de eso. Este es el comportamiento de la semilla corruptible. Corruptible. Es la naturaleza de los seres humanos que se enojan rápidamente, que tienen odio, que dicen mentiras y que hacen muchas cosas que no le agradan a Dios. Pero esto no debe ser la naturaleza de los creyentes. No debe ser. Aunque todavía hay, a veces, yo sé que todavía hay, ¿no? Tal vez porque en uno de esos momentos se debilitan o se caen, pero también les he visto que se han levantado, han pedido perdón al Señor y el Señor los ha levantado nuevamente, están en los caminos del Señor. ¿Eh? Pero esto no debe ser la naturaleza de los creyentes, puesto que los creyentes han nacido de nuevo. Nuestra naturaleza es diferente, ya no es como antes, es diferente. Ahora, Señor, nuestra mente ya no es pensar en todas las cosas de este mundo primero, sino nuestra mente es pensar en Dios, en el Señor Jesucristo, en las cosas de Dios, y después lo demás. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que los creyentes nacen de nuevo por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Dios habló y nos convenció y nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados y a volvernos a Él. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él es el que nos ha convencido. Ningún otro hombre, ninguna persona, ningún programa, nada nos convenció, solo el Señor. Él nos ha convertido, nos ha convencido y nosotros hemos venido a Él. Tú has venido a Él, no por nadie, sino por Él. Todos nosotros hemos venido a Cristo, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, no por nadie, sino por el Señor Jesucristo. Tal vez, sí, algo hemos predicado la palabra del Señor y tal vez alguien escuchó o has escuchado o has asistido a una reunión, ¿no? También es algo que a veces el Señor nos ha ordenado que hagamos, pero que no lo hacemos, de predicar el Evangelio, ¿no? Pero es el Señor que se encarga del nuevo nacimiento, de que tú nazcas de nuevo. Tú eres una nueva persona.
Pudo haber ocurrido cuando estábamos leyendo la palabra, dije antes, o cuando estábamos en un culto, en un servicio, escuchando la palabra. No importa cuándo ni cómo nacimos de nuevo, no importa eso, no importa el cómo, no importa el cómo. Lo que importa es que ha sucedido. Tú y yo, nosotros somos nuevas personas, nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Cuando nos apartamos del pecado para acercarnos a Dios, Dios pronunció la palabra y avivó nuestro espíritu, vivificándolo para Él y su palabra. ¿Ven? La palabra de Dios es la simiente incorruptible. Es la semilla que se plantó dentro de nuestros corazones y que vive. ¿Saben qué está en tu corazón? Es la palabra de Dios. La palabra incorruptible significa que no perece, que no perece, que no se desvanece, que no se termina, que no se acaba. Imagínese. La palabra de Dios nos recrea y es incorruptible. La palabra de Dios nos anima, nos alienta, nos consuela. Ustedes saben lo que es la palabra de Dios. Es más dulce que la miel. Esto significa algo maravilloso. Somos incorruptibles. No envejeceremos, no pereceremos, no nos deterioraremos, ni nos arruinaremos. Como dice este versículo, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El Señor Jesucristo está en ti y su palabra también está en ti. Y la palabra es incorruptible. Y el Señor Jesús, pues, es nuestro Dios poderoso. Bueno, este es el motivo 3. El motivo 3. ¿Por qué nosotros debemos amarnos como creyentes entrañablemente? Porque nuestra carne se marchita, por el motivo de que nuestra carne se marchita y se deshace. Miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. Ya estamos ahí, ya este es el último punto. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay dos hechos en este motivo. El primer motivo es la vida es sumamente breve. La vida es sumamente breve. No dura más que el césped que aparece de pronto bien verdecito y que después es marchitado, se marchita. O como la flor. La flor sale y rápidamente luego se cae, ¿no? Las flores se caen, ¿no? Noten la frase gloria del hombre. Ahí hay una palabra, gloria del hombre, su gloria del hombre. La gente trabaja para ser gloriosa, para ser ella misma gloriosa, para vanagloriarse, para sacar pecho. La gente trabaja y tiene, para que ella se glorifique a sí misma. ¿No? Para que sea gloriosa, para ser atractiva, reconocida, estimada, aceptable, encantadora, significada, honorable, seductor, hermoso, hermosa, rica. Pero no importa cuánta gloria logre el hombre o la mujer, él se envejece, se arruga como una pasa, se deteriora y sale de esta escena o sale de este mundo. Sale de esta escena del mundo. Su carne no es más que el césped que se marchita. Y la gloria de su carne no es más que la flor que cae. Pero esto no se aplica a los creyentes. Esto no se aplica a tú que eres creyente. Esto no se aplica a ti que eres creyente. No se aplica. Miren lo que dice el Salmo 90, versículo del 5 al 6, y también nos salteamos al versículo 16 del Salmo 90. Miren, dice así, los
arrebatas como con torrente de agua. Son como sueño, como hierba que crece en la mañana. Y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y el 16, miren lo que dice, Salmo 90, 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Vamos a leer también Isaías 47, Isaías 40, versículo 7, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Santiago 4:14 dice de esta manera: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El Salmo 103, versículo 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y este es el segundo punto, que el creyente permanece para siempre, ¿no? El creyente es el que permanece para siempre. El hombre que no tiene a Cristo es como la hierba, o es como la flor que se cae rápidamente, o es como neblina. Pero el creyente que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, el creyente permanece para siempre. Miren lo que dice el versículo 25, ¿no? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El versículo 25, el versículo 23 dice: la palabra de Dios vive en el corazón y la vida del creyente. Por lo tanto, el creyente vive para siempre. Voy a volver a repetir el versículo. La palabra de Dios vive en el corazón y la vida del creyente, es decir, de ti. La palabra de Dios está en ti y por lo tanto el creyente vive para siempre. ¿Cuál es la palabra que dura para siempre? Te pregunto, ¿cuál es la palabra que vive para siempre? Es la palabra del Evangelio que se le predica a ti y a mí y a la gente. Esa es la palabra del Evangelio. Si recibimos la palabra del Evangelio, si realmente la incorporamos a nuestra vida, vivirá siempre con nosotros y nos mantendrá vivos para siempre. La cuestión es esta: los creyentes han recibido la palabra del Señor en sus vidas. Por lo tanto, van a vivir juntos para siempre. ¿Ah? Es decir, tú y yo, todos nosotros, ahorita estamos en nuestras casas con nuestras familias. Y toda tu familia ahí nada más. Pero un día vamos a estar, no una familita nomás de 10, de 20, sino una familia enorme, gran cantidad de creyentes. Una familia grande, de miles y millones de familia de Dios. Vamos a estar juntos. Por lo tanto, debemos vivir y actuar como la familia de Dios. Amén. Debemos amarnos unos a otros entrañablemente de un corazón puro. De un corazón puro. Tal vez no estamos en la iglesia, en la congregación, estamos en nuestros hogares. Y yo creo que cuando pase ya pronto esto, ¿no? Cuando el Señor ponga bonanza y reprenda esta tempestad, llamándolo tempestad a esta pandemia del COVID-19, cuando pase todo esto, entonces nosotros tenemos que aplicar esto, tenemos que ir a la iglesia y ahí amarnos, ¿no? No es que vamos a abrazarnos nada más y saludarnos con un ósculo santo, como dije antes, sino que, hermano,
aquí vengo a ayudarte a lavar la ropa. O vengo a ayudarte a pintar tu casa. ¿Por qué lo hago? Porque te amo. Ese es el amor. Ese es el amor. Hermano, toma, para que pares la olla para el almuerzo. Te doy porque... ¿Por qué? Porque le ama, ¿no? Ese es el amor, ¿no? Ese es el amor. Hermano, estás solito en tu casa. Voy aunque sea unas par de horas para acompañarte. Lo hace porque le ama. Ese es el amor que al terminar todo esto creo que vamos con ansias regresar a la iglesia local, ¿no? Para reunirnos todas las familias nuevamente y poder amarnos como creyentes, como cristianos, con un corazón puro. Miren lo que dice el Salmo 119, 89, ya vamos terminando. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48 dice, sécase la hierba, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y Romanos 8, 15, 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él vamos a ser glorificados, hermanos. Con esto terminamos. ¿Cuáles son esos motivos? Debemos amarnos, dice la palabra del Señor, que debemos amarnos entrañablemente, con un corazón puro. ¿Y cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son esos motivos? El primer motivo es que hemos purificado nuestras almas. Somos limpios, somos puros. El segundo motivo, hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Tú y yo hemos nacido por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios, el evangelio que entró a nuestro corazón y produjo el nuevo nacimiento. Jesús, Dios es el que produjo el nuevo nacimiento en nuestra vida. Nadie nos ha convertido, nadie nos ha convencido, nadie nos ha convertido a creyente de este mundo, ningún hombre, ningún programa, solo Dios es el que transforma, el que da un nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, nuestra carne. El tercer motivo, por qué debemos amarnos entrañablemente, es que nuestra carne se marchita y se deshace. Se marchita y se deshace. Por eso debemos amarnos porque todo va a pasar. Bueno, esta carne se va a quedar, pero nosotros vamos a vivir eternamente. La muerte para nosotros es solamente un pasito más, nada más. Todos nosotros un día vamos a morir. Esta carne se va a deshacer, se va a marchitar, pero nosotros tenemos esta ventaja, que sí, esta carne, esta que tenemos se va a marchitar porque es corruptible, pero el Señor nos va a resucitar en cuerpos incorruptibles, y si estamos todavía aquí, no ha venido Él, nuestro cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorificado y nos vamos a ir para Él, para arriba con Él. Que el Señor bendiga su palabra, y que esta palabra puedas hacer que obre en su corazón junto con toda su familia. Que Dios les bendiga y cubro con la sangre preciosa a cada uno de ustedes, que Dios los proteja y los guarde y los cuide. Sus ángeles acampen alrededor y suplan todas sus necesidades. Recibamos a Que el Marco Señor les bendiga. Barrientos. Amén.